heb le net turfsid y es net neis. Yo soy Jos y esto es Spin-Off. Hoy vamos a hablar de Tenet, la última película del director Christopher Nolan que ha causado mucha controversia. Muchos la odian, muchos la aman, tiene divididos tanto a cinéfilos como a fanáticos y cabe mencionar también que no le ha ido muy bien en taquilla como se esperaba, todo debido a la situación que se sigue viviendo por la contingencia. Mucha gente dice que es muy mala y quizá el peor trabajo de Christopher Nolan, pero ¿esto es verdad? Desde mi punto de vista, claro que no, y para eso vamos a hacer un breve análisis de la cinta que claro incluye algunos spoilers. Muchos la han calificado como confusa, incongruente y hasta pretenciosa, pero ¿será todo esto muy cierto? Bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa, y bueno, vamos a comenzar con el principio, la historia. Tenet está protagonizada por John Washington y Robert Pattinson, y es una cinta que mezcla espionaje con la ciencia ficción. Todos sabemos que Nolan es fanático de este género desde que era pequeño, pero a diferencia de otras cintas como Interstellar, que tiene una buena base científica, con Tenet se toma muchas libertades creativas. Si fuese un género literario, yo la metería dentro de la fantasía científica y no dentro de la ciencia ficción como tal. Y es que Tenet nos habla acerca de una guerra entre el futuro y el pasado, o sea, nuestro presente, o algo así. Mejor dicho, nos habla de cómo el futuro está teniendo impacto en el pasado, o sea, nuestro presente. Aquí se ven objetos e incluso personas que tienen revertida su entropía, lo cual les permite ir en reversa a través del tiempo. Todo esto está relacionado con varias teorías de la física. Sin embargo, mucho de lo que se habla en la película se desvía de la realidad. Por eso mismo les comentaba que yo lo metería más dentro de la fantasía científica como tal. Y todo lo que tiene que ver con la entropía y muchas teorías de las que se hablan en la película, pues bueno, creo que hay varios canales de YouTube en donde pueden tener una explicación mucho más sólida y fidedigna de lo que yo les podría decir. Pero vamos a aterrizar todo ahora en el ámbito cinematográfico. Todos sabemos que a Nolan le encanta jugar con el tiempo y esto lo hemos visto a lo largo de básicamente toda su filmografía, pero aquí tachan a Tenet como una propuesta más allá que creativa, muy rebuscada de explicar el viaje en el tiempo. Por eso dicen que es muy confusa y que no tiene sentido. Sin embargo, yo me atrevo a decir que esto no es verdad, al menos no del todo. A lo largo de la película te van dando varias pistas y todo esto se va desarrollando poco a poco conforme va avanzando la cinta. Y para todos aquellos que somos fanáticos de los cómics, que nos gusta ver videos relacionados a estas teorías, a la física teórica sobre todo, que hemos leído sobre videojuegos y cuentos relacionados a esto o incluso otras películas de ciencia ficción, pues no nos parece tan enredado, al menos no tanto como mucha gente dice que lo es o se queja. Yo siento o considero al menos que lo más complicado de la trama es la historia de los espías en sí y cómo tratan de justificarlo con los viajes en el tiempo, porque desde un principio te van bombardeando de muchísima información, de muchos nombres, de muchas personas, de muchos lugares, de muchos acontecimientos que es muy difícil seguirle el hilo y a veces van de una cosa a otra y luego ya saltaron a otra y en lo que tú estás agarrándole la onda de pronto ya pasaron a otra situación y eso... Si a eso le agregamos la cuestión del viaje temporal y cómo lo van explicando con teorías científicas, pues es más enredado todavía. Se habla mucho acerca de salvar al mundo, otra vez, de la destrucción, de la aniquilación y de cómo la gente del futuro quiere destruir a la gente del pasado. Se hablan de estas teorías que les estoy platicando, de muchas otras cosas, de paradojas, pero como que no se llega a algo en concreto en algún punto. Sabemos que va a haber una tercera guerra, que va a haber destrucción, pero pues hasta ahí. Y digo, ya tenemos muchas cosas en qué pensar como para que nos metan cosas aún más específicas, pero digo, yo hubiera agradecido un poquito más de especificidad en cuanto a qué es lo que va a pasar.
Y bueno, de ahí vayamos a los personajes, los cuales considero que son algo planos y varios de ellos llegan a ser bastante planos. Tenemos un villano que podría considerar incluso genérico: voy a destruir al mundo, y claro, ¿por qué no? Es ruso aparte, ¿no? De hecho, las motivaciones de la mayoría de los personajes no terminan de ser muy claras, que digamos, y hay un punto en el que incluso ni te importa tanto qué es lo que les vaya a pasar. Ah, claro, a todos, menos al personaje de Robert Pattinson, que considero que es el único con el que logras empatizar al menos. John Washington no hace un mal trabajo como el protagonista, porque incluso tiene algunas frases y momentos bastante intrépidos y muy badass. Sin embargo, no pasa de eso, llega aburrido en algunos momentos y parece también que no tiene muchas expresiones faciales, lo cual como que pone una barrera entre él y el público. Y claro, como en todas las cintas de espías, hay un montón de mini misiones, vamos a llamarla así, donde ocurre esto, ocurre aquello, tienes que hacer cierta acción para que se realice otra, pero aquí son tantas y a veces son tan cortitos los eventos que en algún momento parece que no tienen repercusiones en las acciones siguientes o las que han pasado. O simplemente pasan y ya no les dan mayor importancia, salvo aquellas que tienen relación con un loop o un viaje en el tiempo. Cambiando un poco del tema, hay algunos encuadres que se me hacen un poco extraños, sobre todo en las conversaciones entre los personajes. Hay tomas incluso que siento que están de más, o incluso como que se largan bastante y no llegan a ningún lado, o solamente están para dar información acerca de la trama, pero igual es como que... ahora sí, las escenas de acción cumplen perfectamente. Ahora, toqué un punto interesante. La mayoría de las personas se quejaba de que en todas las películas Nolan utiliza un personaje para explicar lo que está sucediendo. Lo hemos visto, por ejemplo, en Inception o en Interstellar, pero aquí no sucede eso, o al menos no de la misma manera. Entonces, quizá le bajó un poco la explicación y dejó que las cosas fluyan, pero tampoco cuajó del todo, o no sé si tiene que ver con la edición o la forma en cómo trataron el guión en esta película. Pero bueno, ahí queda. Y claro, hay situaciones que se van revelando por sí mismas conforme va avanzando la película, pero también se sienten huecos argumentales y hay acciones que parece que solamente están ahí para justificar una increíble escena de acción, que claro, se agradece, pero parece que no pasa de eso, de simplemente intentar generar un impacto visual. Ahora, parece que mucha gente se está quejando del score. A mí me fascinó, es increíble, siento que va de la mano con las escenas, puedes sentir esa desesperación o ese sentido de apresuramiento, de que tienes que hacer las cosas, estás contra reloj, o esos momentos en el que tiene ciertos efectos que acompañan a la música. Y para mí Ludwig Göransson, después de haber traído grandes soundtracks, y de hecho hace poco hablamos de su trabajo en The Mandalorian, vuelve a entregar otra gran pieza que ojalá y tenga mínimo una nominación al Oscar, porque se me hace muy creativa y creo que acompaña a la perfección lo que se está viendo en pantalla. Ahora, algo muy importante, yendo al final de la película, en la recta final parece que las cosas van teniendo más sentido, pero la edición que tienen, que te presentan el mundo, el tiempo en reversa, el tiempo en tiempo real, valga la redundancia, hay escenas que podrían bien explicarse en el montaje, que va corriendo de un lado y luego hacia el otro, pero parece que en la forma en la que están presentadas, de cachito, encontrándose, y luego un pedazo un poco más atrás, luego un pedazo un poco más adelante, se hace aún más confuso lo que está pasando. Y cuando va acabando la película, pues tú dices, ok, ya creo tener una idea, ¿no? Pero sientes que quedan muchos huecos, y en vez de tener respuestas incluso se crean más preguntas, y pues eso tampoco está muy padre que digamos. Yo entiendo que hay películas que se crean para generar eso en el espectador, pero si tu película solamente genera más dudas y más confusión, pues tampoco está muy padre que digamos. Es cierto, es de estas cintas como otras que necesitas verlas varias veces para poder entenderlo, pero hay momentos en el que parece que se esfuerzan para que sea más confuso en vez de ser solo complejo y que tú lo descubras por tu propia cuenta como espectador. Y esa es la parte que me causa más ruido de la cinta en general, pero sobre todo al final. En conclusión, Tenet no es la porquería que muchos están diciendo que es.
La han criticado tanto que también ya están hablando mal de la gente que la defiende o que dice al menos que le gustó, que es un fanboy de Nolan. Y si ese es el caso, igual y puede que yo lo sea. A mí me gustan todas sus películas básicamente. Claro, hay unas que me gustan mucho más que otras. En este caso, yo no considero que es una mala película, pero está muy lejos de ser una de sus mejores cintas, definitivamente, pero tampoco es un desastre por completo. Hay cosas que se pueden rescatar muy bien y la forma en la que se presenta el viaje en el tiempo en esta ocasión es de las maneras más creativas que se ha visto en los últimos años, a decir verdad. Visualmente es abrumadora y completamente impresionante. Muchas escenas que te dejan pensando, ¿cómo hicieron esto? O sea, ok, sabemos que existen los efectos digitales, pero aún dentro de toda la planeación, wow, de verdad que se lucieron con estas escenas. Y para terminar, si has visto películas como Bienvenidos al Ayer, Feliz Día de tu Muerte, Predestination o Cronocrímenes, te será un poquito más sencillo seguirle la pista a la trama de la película, sobre todo si entendiste las cintas mencionadas anteriormente, claro. De algo no cabe dudas, Tenet es una película entretenida, impresionante visualmente hablando y nos dejará muchas cosas volando en nuestras cabecitas por un largo tiempo. Y como dicen en la cinta, todo lo que sucede ya ha sucedido. Siéntense y disfruten el viaje. Yo soy Oz y esto fue Spin-Off.